Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profeciencias. En este caso os traigo un pequeño reto que me encontré ayer por Twitter y que me pareció muy apropiado para incluir en el canal. En este reto se nos proporciona la imagen de un triángulo en donde se encuentra inscrita una circunferencia de radio R y se nos pide hallar el cociente entre las partes de uno de los catetos determinadas por el punto de tangencia de la circunferencia con dicho cateto, concretamente es este cateto de 8 centímetros que tenemos aquí. Cuando me puse a resolverlo cometí un error muy común en este tipo de ejercicios y no me percaté del mismo, puesto que la solución a la que llegué era muy parecida a la correcta. Yo atribuía este error al redondeo en los ángulos. Yo tomé este triángulo grande que tenéis aquí dibujado como si fuese un triángulo rectángulo, puesto que prácticamente lo es y por tanto así me parecía visualmente. Yo creía que este ángulo C que tenemos aquí señalado era un ángulo recto de 90 grados y prácticamente es así, pero su valor real es de 91,685 grados. Si lo comprobamos mediante el teorema de Pitágoras, rápidamente nos vamos a dar cuenta de que no es un triángulo rectángulo. De esta forma, para resolver este ejercicio, a mucha gente se le podría ocurrir utilizar las identidades trigonométricas del seno, del coseno o de la tangente para este triángulo grande, pero para un triángulo no rectángulo estas identidades no valen y tenemos que recurrir al teorema del seno o al teorema del coseno. En el caso de tener todos los lados del triángulo como dato y como incógnita los ángulos, que es el caso, se ha de utilizar el teorema del coseno, que no es más que una generalización del teorema de Pitágoras, con el que me dispongo a resolver el ejercicio. Primero de todo vamos a comprobar que el triángulo que tenemos no es un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. Este teorema nos dice que el cuadrado de la hipotenusa del triángulo, el principio del triángulo rectángulo, que sería el lado más grande, el cuadrado de 19, tiene que ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos catetos, es decir, a 8 al cuadrado más 17 al cuadrado. ¿Qué ocurre? Si hacemos esto con la calculadora nos vamos a dar cuenta que estas dos cantidades son distintas, es decir, que no se cumple esta igualdad. Si hacemos la raíz de 8 al cuadrado más 17 al cuadrado, nos va a quedar un valor muy próximo a 19, pero que no llega, era 18 y pico, de manera que esto es distinto de 19. Con lo que concluimos que no es un triángulo rectángulo y que no podemos utilizar las identidades del seno, del coseno, de manera que vamos a tener que ayudarnos del teorema del coseno. Vamos a utilizar el teorema del coseno primeramente para calcular este ángulo B que tenemos aquí. Y el teorema del coseno nos dice que el cuadrado del valor del lado totalmente opuesto al ángulo que buscamos. El lado totalmente opuesto al ángulo que buscamos es este de 17 centímetros, pues vamos a elevarlo al cuadrado. Tendremos que 17 al cuadrado es igual a el cuadrado de otro de los lados, 8 al cuadrado, más el cuadrado del lado que nos queda, 19 al cuadrado, hasta aquí es muy parecido al teorema de Pitágoras, menos 2 por uno de los lados que no sea el totalmente opuesto al ángulo, es decir, que no sea el de 17, por 8 por el otro lado que no es el de 17, que no sea el opuesto al ángulo, es decir, por 19. Por el coseno del ángulo en cuestión, es decir, por el coseno de B. Nos queda ya simplemente calcular el ángulo B despejándolo. Nos queda que B es igual a el coseno a la menos 1 de 17 al cuadrado, esto pasa restando, menos 8 al cuadrado menos 19 al cuadrado, todo ello partido de lo que multiplica B, que es menos 2 por 8 por 19. Y todo esto nos queda un valor del ángulo de 63,425 grados. Vamos a utilizar el mismo teorema, lo voy a poner ya en azul, para calcular el ángulo C. Nos quedaría que el lado totalmente opuesto al ángulo C es el de 19 centímetros, de manera que me queda 19 al cuadrado es igual a el otro de los lados al cuadrado, 8 al cuadrado, más el lado que nos queda al cuadrado, 17 al cuadrado, menos 2 por 8 por 17, es el mismo proceso, por el coseno del ángulo que buscamos, por el coseno del ángulo C. Despejamos del mismo modo el ángulo C y me queda que el ángulo C es el coseno a la menos 1 de 19 al cuadrado menos 8 al cuadrado menos 17 al cuadrado partido todo ello de lo que multiplica el coseno, menos 2 por 8 por 17. Y de esta forma me queda un ángulo de 91,685 grados. Por eso digo que era prácticamente rectángulo el triángulo y realmente para los cálculos la diferencia de resultado va a ser mínima, pero estaríamos planteando mal todo el ejercicio si lo tomamos como un triángulo rectángulo. Es prácticamente recto, son casi 90 grados,
pero no exactamente. Una vez que hemos calculado estos dos ángulos, vamos a utilizar los radios que nos dan de la circunferencia y vamos también a utilizar estos ángulos intermedios que he puesto, es decir, por ejemplo, el ángulo B que hemos calculado es suma de los ángulos a los que yo he llamado alfa y E. Vamos a utilizarlos del siguiente modo. Aquí, como ya sí que tenemos ángulos rectos, los he señalado con esta especie de rectángulos que he puesto en los triángulos, sí que podemos utilizar las identidades del seno y del coseno. En este caso vamos a utilizar las identidades del seno. Me quedaría que el seno del ángulo alfa sería igual a el cateto opuesto, que es el radio de la circunferencia, R, partido de la hipotenusa, que la he representado de negro, la que vamos a llamar H sub 1. Por otra parte, nos queda que el seno del ángulo E, del que he llamado ángulo E, es igual a el cateto opuesto, es decir, R, partido de la misma hipotenusa, H sub 1. ¿A qué conclusión llegamos? Bueno, pues que ambos ángulos deben ser iguales. Si su valor es el mismo, R partido de H sub 1, me queda que alfa es igual a E. Y por otra parte, yo sé que el ángulo B que he calculado anteriormente es suma de estos dos ángulos de aquí, alfa y E. Me queda por otra parte que B es igual a alfa más E. ¿A qué conclusión llegamos? Que B es igual a 2 veces cualquiera de los ángulos, en este caso voy a utilizar alfa, es decir, es 2 veces alfa y de esta forma ya puedo calcular alfa puesto que B la conozco. Me queda que alfa sería B partido de 2 y si dividimos lo que nos quedaba, 63,425 partido de 2, me queda que alfa es igual a 31,7125. Este mismo proceso lo vamos a utilizar con los dos ángulos que he denotado en el ángulo C, que son el ángulo φ y el ángulo beta. Nos quedaría por tanto que el seno de beta es igual a el cateto opuesto, lo mismo, es el radio de la circunferencia partido de otra hipotenusa distinta, la voy a llamar H2, y que el seno del ángulo φ es igual al radio de la circunferencia partido de la misma hipotenusa, H2. Llegamos por tanto a la misma conclusión, que es que beta es igual a φ y por tanto que el ángulo C, que era igual a beta más φ, el ángulo C es igual a 2 veces beta en este caso y por tanto beta va a ser el ángulo C entre 2, si dividimos 91,685 entre 2 me queda un ángulo de 45,84 grados. Una vez que hemos hecho todo esto, ya podemos establecer un sistema de ecuaciones en donde vamos a incluir las variables que tenemos que calcular, es decir, R y S, que es lo que nos piden. Nos piden calcular el cociente entre R y S. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a utilizar otra identidad trigonométrica que es la de la tangente, para los ángulos que ya hemos calculado. Nos queda que la tangente del ángulo alfa, la tangente será el cateto opuesto, que sería en este caso R, partido del cateto contiguo. El cateto contiguo es una de las cosas que tenemos que introducir en el cociente que nos piden, es S. Y por otra parte, la tangente del ángulo beta, vuelve a ser el cateto opuesto que es R, partido del otro valor que tenemos que introducir en este cociente que nos piden, partido de R minúscula. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos establecer una relación entre R minúscula y S, puesto que sabemos que la suma de los dos es 8, y con ello quedarnos con una sola incógnita y ya despejarla, resolverla. Nos quedaría por tanto que 8 menos R es igual a S, porque la suma de R más S tiene que ser igual a 8 y pasamos una de las dos variables restando al otro lado. De manera que me va a quedar que la tangente de alfa, que sería la tangente de... lo tengo por aquí, la tangente de 31,71 voy a redondear, es igual a R partido por S, y que la tangente de beta, que sería la tangente de 45,84, es igual a R partido de 8 menos S. ¿Qué nos queda? Bueno, podemos igualar aquí directamente, resolver este sistema mediante mediante igualación. Podemos igualar las R's y multiplicar, pasar esto multiplicando para allá, pasar esto multiplicando para allá, y me quedaría por tanto, voy a borrar, me quedaría por tanto que 8 veces la tangente de 45,84 menos la tangente
de 45,84 por S es igual a la tangente, se me ha ido la tangente de 31,71 por S. Vamos a juntar las S, vamos a pasar esto sumando para allá y me queda que la tangente de 45,84, esto realmente ya son cuentas, ya tendríamos resuelto el ejercicio. Lo complicado en este ejercicio sería el planteamiento. Por la tangente de 31,75, todo ello por S es igual a 8 veces la tangente de 45,84. Ya simplemente nos queda despejar S y nos queda que S es igual a 8 veces la tangente, ya esto es un poquito pesado, pero ya es para resolver el ejercicio. 8 veces la tangente de 45,84 partido de la tangente de 45,84 más la tangente de 31,71. Recuerdo que podemos utilizar estas identidades trigonométricas porque esto ya sí son triángulos rectángulos. Lo que no es el triángulo rectángulo es el grande, pero esto sí que lo he representado como con un rectángulo negro, los ángulos de 90 grados, los ángulos rectos, que nos permiten utilizar estas identidades. Y si resolvemos esto nos queda un valor para S igual a 5 centímetros. Una vez que tenemos esto ya es muy fácil ir a alguna de las relaciones anteriores que teníamos con R y nos quedaba que R era igual a 8 menos S, es decir 8 menos 5, y que R es igual a 3 centímetros. Una vez que tenemos esto, como nos pide la relación entre R y S, me quedaría que R es igual a 3 y que S es igual a 5, es decir que esta relación es de 3 quintos. Como dividimos centímetros entre centímetros, se nos van y no le vamos a poner ninguna unidad. Hay otra forma de resolver este ejercicio, que es utilizando el teorema de Pitágoras varias veces para despejar en función de las hipotenusas y luego establecer un sistema de ecuaciones. Voy a parar el vídeo y voy a subir a continuación, voy a poner a continuación la resolución del ejercicio mediante este método. Bueno, pues aquí seguimos. Como os he comentado, vamos a resolver el problema por otro método que a mí me parece más sencillo, la verdad, donde utilizaremos el teorema de Pitágoras con las distintas hipotenusas asociadas a los triángulos rectángulos que tenemos en el dibujo. Vamos a empezar con la primera hipotenusa, que es esta que tenemos aquí, la voy a llamar hipotenusa 1. Y vamos a utilizar el teorema de Pitágoras con los triángulos rectángulos asociados a la misma. Con el que tenemos justo encima de esta hipotenusa se haría del siguiente modo. La hipotenusa sub 1 al cuadrado sería igual a uno de los catetos al cuadrado, el radio de la circunferencia al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es decir, S al cuadrado. Y ahora lo hacemos exactamente lo mismo con el otro triángulo rectángulo asociado a esta hipotenusa. H sub 1 al cuadrado es igual a lo mismo al radio de la circunferencia al cuadrado más n al cuadrado, el otro cateto al cuadrado. Con todo esto llegamos a la conclusión de que si h sub 1 al cuadrado tiene que ser igual a h sub 1 al cuadrado, todo esto tiene que ser igual, esta variable tiene que ser igual a esta y por tanto s es igual a n. Ahora vamos con la segunda hipotenusa, esta que tenemos aquí, la segunda hipotenusa. Realizamos el mismo proceso con los dos triángulos rectángulos asociados a la misma. H sub 2 al cuadrado será igual a r cuadrado más q al cuadrado y h sub 2 al cuadrado será también igual a r al cuadrado más m al cuadrado, llegando por tanto a la conclusión de que q es igual a m. Y finalmente con la tercera hipotenusa vamos a hacer lo mismo con la tercera hipotenusa y nos va a quedar que h sub 3 al cuadrado es igual al radio de la circunferencia al cuadrado más p al cuadrado y que h sub 3 al cuadrado también es el radio de la circunferencia al cuadrado más r al cuadrado y por tanto que p es igual a r. Es el mismo proceso con las tres hipotenusas. Una vez que hemos establecido estas igualdades entre las variables que van a intervenir en nuestro triángulo, vamos a intentar asociar estas variables a las longitudes de los lados del triángulo grande. No es muy difícil, apreciándose gráficamente que r más s es igual a 8 centímetros, es este lado de aquí concretamente, que q más p son 17 centímetros, siendo este lado de aquí, y que m más n son 19 centímetros. Una vez que hemos establecido este sistema de tres ecuaciones, vamos a utilizar las igualdades para intentar reducirlo a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación la vamos a dejar exactamente igual, r más s es igual a 8, pues son las dos variables que buscamos para nuestra relación, de manera que vamos a intentar reducir al sistema y ponerlo en función de estas variables. Para la siguiente vamos a decir que
vamos a sustituir la P y nos va a quedar que Q más que tenemos por aquí que P es igual a R, Q más R es igual a 17, y para la última ecuación vamos a sustituir las dos variables. Nos queda que M es igual a Q, tal como tenemos aquí, nos quedaría por aquí una Q, y nos queda que N es igual a S, tal como tenemos aquí, de manera que Q más S es igual a 19. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a despejar de esta segunda ecuación Q, y nos queda que Q es igual a 17 menos R, y vamos a sustituirlo en esta ecuación de aquí. Ya tendremos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación la dejamos tal cual, R más S es igual a 8, y en la segunda ecuación vamos a sustituir Q por lo que tenemos aquí. Por lo que tenemos aquí, esto de aquí. De manera que nos queda que 17 menos R, que sería Q, más S, es igual a 19. Una vez que tenemos esto, este 17 pasaría aquí restando, de manera que nos va a quedar que R más S es igual a 8 y que menos R más S es igual a 19 menos 17, 2. Y vamos a sumar estas dos ecuaciones, nos queda que 2S es igual a 10, de manera que S es igual a 10 entre 2, S es igual a 5. Una vez que sabemos que S es igual a 5, vamos a cualquier relación de estas, por ejemplo esta de aquí, y nos queda que R es igual a S menos, a 8 menos S, y por tanto que R es igual a 8 menos 5, es decir, que tiene un valor de 3 centímetros, que es exactamente el mismo resultado que nos salía utilizando trigonometría en la primera parte del vídeo, lo que pasa que bastante más complicado, bastante más largo y con tangentes, muchos redondeos. Esto es mucho más exacto, más sencillo, pero claro, darte cuenta de esto de las hipotenusas igual es un poquito complicado. Bueno, dicho esto, os dejo en la descripción el Twitter donde podéis preguntarme cualquier duda, los comentarios también me la podéis dejar, like al vídeo si os ha gustado y suscribiros, que eso siempre ayuda a seguir subiendo vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.